En México están las familias más afectadas por la crisis de COVID-19. Esto no porque a alguien se le ocurra inventar el dato, medido por la OCDE. Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la famosa OCDE, realizó recientemente una encuesta entre sus países miembros para conocer de qué manera el impacto de la pandemia sobre la actividad económica y consecuentemente sobre la economía de los hogares de estas naciones había generado cambios importantes en la composición y en las decisiones de las economías familiares. El resultado de ese estudio, Luis Auditorio, indica que es México el país donde las familias se encuentran con mayor nivel de afectación entre los países miembros de la OCDE. Y los datos más relevantes que vale la pena traer a este espacio para ubicar la magnitud de lo que ocurre en México a diferencia del resto de los países de esta organización son los siguientes. Primero, en México, 6 de cada 10 habitantes aseguró haber perdido su empleo o su negocio, lo que contrasta con el promedio del resto de los países de la encuesta, donde solamente 3 de cada 10 aseguraron haber perdido su trabajo o su empleo. Segundo, el resultado natural de esa pérdida del trabajo o de la empresa se tradujo en el hecho de que 66 de cada 100 mexicanos reportó estar sufriendo algún tipo de dificultad financiera, porcentaje que contrasta con el 31% del promedio del resto de los países de la OCDE. Se indica además que 26 de cada 100 mexicanos dejaron de pagar algún gasto corriente. Estamos hablando de una parte de la despensa, de parte de los gastos médicos, de una parte de los gastos del automóvil o de la compra de prendas de vestir o de calzado. 26 de cada 100 mexicanos han dejado de pagar parte de este tipo de productos derivado de la pérdida de ingresos, lo que contrasta con el 10% de los integrantes del resto de los países de la OCDE. Y finalmente, en lo que atañe al empleo del crédito, Luis Auditorio, se señala que casi 19 de cada 100 mexicanos decidió tomar una deuda adicional para poder pagar aquellos productos y servicios de su gasto corriente que ya no puede o que ya no podía sufragar por haber perdido su negocio o por haber perdido prácticamente su empleo. Y esto contrasta contra el 7.3% que decidió tomar esta opción como parte de los países miembros de la OCDE. En suma, la diferencia entre lo que arroja esa encuesta acerca del promedio de los países miembros de esta organización y lo que ocurre en México es simple y sencillamente, Luis Auditorio, el reflejo natural de la diferencia entre la manera en la que los gobiernos decidieron afrontar la pandemia y la crisis económica. En la mayor parte de esos países se optó por tomar parte del presupuesto gubernamental para apoyar a desempleados, para apoyar a empresas y al mismo tiempo para fortalecer al sector salud. En México se tomó parte del presupuesto gubernamental para apoyar al sector salud, no a empresas y tampoco a los desempleados. El resultado, ahí está a la vista de todos. México concentra el mayor porcentaje de familias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia, Luis. Gracias, Pedro. Pues ahí está, y es la realidad, se siente, lo vemos en los comentarios que llegan frecuentemente, personas que se quedaron sin chamba, personas que tienen siempre a alguien en la familia que ya no tiene trabajo y que ahora tienen que organizarse de otra manera, gente que a lo mejor estaba independizándose, el caso de jóvenes o matrimonios nuevos y regresan a casa de los papás para vivir entre todos y así que sea un poco más barato. O sea, es una historia que se repite una y otra vez. Y no es que antes de la pandemia estuviésemos bien, no nada más es la pandemia, ya veníamos muy mal y pues obviamente la cosa se agravó. Sí, por supuesto, la pandemia y las medidas que en materia económica se adoptaron para tratar de contener el aumento de los contagios provocó la semiparalización de la actividad económica nacional. Yeah. Y bueno, el hecho de que México tenga este porcentaje de familias afectadas por la crisis económica será al mismo tiempo, Luis Auditorio, una de las barreras que van a impedir que la recuperación de nuestra economía sea tan robusta como está ocurriendo ya en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que sea un espléndido jueves para ustedes. Gracias, Pedro. Son las 7:49.